Atlántida ha sido finalmente descubierta. Hoy en día, escuchamos leyendas sobre ciudades de oro y tecnologías más allá de nuestra comprensión. A lo largo de los siglos, relatos y hallazgos han entrelazado la delgada línea entre mito y realidad, sugiriendo que la verdad detrás de estas leyendas puede ser tan compleja como fascinante. Nuevas interpretaciones y evidencias modernas reavivan el debate sobre la existencia de civilizaciones avanzadas que hasta ahora habían sido relegadas al reino de la imaginación, una civilización entera consumida por el tiempo. Pero, ¿y si estas ciudades perdidas no fueran solo mitos? Atlántida ha sido encontrada cerca de Inglaterra. Esta ubicación inesperada no solo desafía la tradición que situaba a la Atlántida en el vasto Atlántico, sino que también reabre el diálogo sobre las rutas y encuentros culturales en la Europa antigua. El descubrimiento en la costa británica sugiere que la historia podría estar llena de enigmas geográficos aún no resueltos. Sujétate bien a tu tridente, porque esto es increíble. Resulta que la legendaria ciudad ha estado oculta en la costa británica todo este tiempo. La ciudad mítica más famosa de la historia podría, de hecho, ser real. El historiador británico Matthew Simpson afirma haber identificado su ubicación. Según él, Atlántida está sumergida en un punto llamado Rockall. Este lugar sería la opción más plausible para la ciudad perdida, presentando características que indican vestigios de una civilización antigua. Imagina, siglos buscando Atlántida en los lugares equivocados. Nunca estuvo perdida, solo oculta, como tus llaves olvidadas en el fondo del bolso. Como debes saber, fue Platón quien hizo famosa a Atlántida hace más de 2000 años. El filósofo griego describió una impresionante potencia naval que llegó a desafiar a Atenas. Sus habitantes dominaban tecnologías avanzadas, superando a todas las demás culturas de la época. Sin embargo, su arrogancia fue su perdición. Creían estar por encima de los dioses, quienes, en respuesta, condenaron su ciudad a hundirse en el océano. Ni siquiera la civilización más avanzada puede escapar de las consecuencias de su propio orgullo. Platón dejó pistas sobre la ubicación de Atlántida, y fue a partir de ellas que Matthew hizo su descubrimiento. Los relatos de Platón, llenos de misterio y metáforas, han sido objeto de intensos debates académicos. La interpretación de estos escritos por parte de Matthew Simpson resalta no solo la riqueza de la tradición filosófica, sino también los desafíos de distinguir entre narrativa literaria y evidencia histórica. El filósofo indicó que la ciudad se encontraba más allá del estrecho de Gibraltar, en el océano Atlántico, en una isla de tamaño comparable a Libia. Desde allí sería posible navegar hasta continentes distantes, probablemente América del Norte. Si Platón tenía razón, Atlántida estaba en el camino entre Europa y América. Para encontrar su ubicación, Matthew buscó una gran extensión de tierra sumergida, pero pronto se encontró con un problema. No hay ningún continente perdido en el Atlántico que encaje con la descripción de Platón. Concluyó que el filósofo podría haber exagerado. Después de todo, Platón era un escritor, alguien que vivía de contar historias. Para Matthew, Atlántida existió, pero no era tan grande como se describía. Fue entonces cuando llegó a Rockall. Rockall es un islote deshabitado de granito, situado cerca de la costa inglesa. Estudios geológicos recientes revelan que las formaciones rocosas de Rockall presentan características inusuales, que pueden interpretarse como vestigios de estructuras construidas por manos humanas. Este análisis refuerza la hipótesis de que bajo las aguas descansan los secretos de una civilización perdida hace mucho tiempo. Es la única gran porción de corteza continental cercana al estrecho de Gibraltar, convirtiéndola en una candidata plausible
para la verdadera Atlántida. Aún más impresionante, desde Rockall se puede viajar a Islandia, luego a Groenlandia y finalmente a América. Exactamente como mencionó Platón. El mayor impacto aquí: Platón podría haber sabido de la existencia de América aproximadamente 2000 años antes que Colón. Rockall está, de hecho, en el Océano Atlántico, exactamente donde se esperaría encontrar la mítica ciudad de Atlántida. Y hay más evidencia. Matthew reveló que los científicos identificaron una antigua actividad geológica en la región, sugiriendo que un evento sísmico podría haber causado su desaparición. Además, la navegación en la zona es complicada debido a la inmensa cantidad de lodo, lo que indica un desastre geológico catastrófico. Es decir, la geología del lugar refuerza la narrativa de Platón. Una ciudad podría haberse hundido a causa de un terremoto devastador. Matthew también destaca que ciertas formaciones en Rockall son demasiado regulares para ser naturales. Para él, lo que muchos científicos clasifican como rocas comunes podrían en realidad ser los últimos vestigios de Atlántida. Aunque este descubrimiento no es una prueba definitiva, es, sin duda, una de las investigaciones más prometedoras jamás realizadas sobre el tema. ¿Quieres saber más? Sigue atento al canal para conocer las últimas novedades sobre la búsqueda de Atlántida. El portal en el Monte Urraca. ¿Alguna vez te has preguntado si algunas leyendas pueden ser reales? Prepárate para cuestionar todo lo que creías saber sobre la realidad. Existe un lugar en Nuevo México que la mayoría de los estadounidenses desconoce, pero que ha estado envuelto en misterio durante milenios. Allí ocurren desapariciones inexplicables, se avistan entidades enigmáticas y hay rumores sobre un portal que podría revelar evidencias de una civilización perdida. Ese lugar es la misteriosa montaña conocida como Monte Urraca. Pueblos como los Navajo, Apache y Anasazi se establecieron allí en la antigüedad, y para cada una de estas culturas, el Monte Urraca ocupa un lugar de reverencia. Desde hace siglos, eventos extraños y aterradores suceden en ese sitio. Se dice que, en cierto momento, una tribu entera simplemente desapareció en el aire. La leyenda cuenta que un grupo de Anasazi vivía en la región. La montaña, que un día fue escalada y después desapareció sin dejar rastro, sigue siendo un misterio. Jamás se encontró ningún hueso, lo que hace poco probable que hayan sido asesinados y enterrados. El folclore relata que, en la cima de la montaña, ocurrió una batalla entre humanos y entidades malignas que emergieron del inframundo. Esta extraña historia se repite en varias leyendas de los nativos americanos. Se dice que, en algún lugar de esa montaña, hay un portal que conduce a otro mundo. Esta visión despierta tanto la curiosidad científica como el misticismo. Diversas culturas interpretan tales portales como puntos de conexión entre dimensiones, donde los fenómenos naturales se mezclan con lo espiritual, creando leyendas que han perdurado por generaciones. Pero, ¿y si el inframundo no fuera el reino de fuego y azufre que imaginamos? Tal vez sea un camino hacia otra dimensión o incluso otro planeta. ¿Y si los Anasazi, hace 1000 años, hubieran abierto accidentalmente ese portal? ¿Podría ser esa la razón por la cual su civilización desapareció? Quizás cruzaron ese umbral y nunca encontraron el camino de regreso. Historiadores polémicos creen que esto explicaría por qué hay tantas aldeas Anasazi abandonadas en el suroeste de los Estados Unidos. El hecho de que todas fueran abandonadas al mismo tiempo sigue intrigando a los científicos. Los portales a otras dimensiones deberían ser solo mitos. Pero, ¿y si no lo fueran? En el año 2003, un turista subió solo a la cima de la montaña para acampar.
En medio de la noche despertó y al mirar fuera de la tienda de campaña vio una línea azul vertical aparecer en la oscuridad. La línea se expandió como si un portal se estuviera abriendo y luego desapareció. Nunca pudo explicar lo que presenció aquella noche. Y este no fue el único evento extraño. En la década de 1940, un explorador desapareció sin dejar rastro en la montaña. Turistas han informado haber visto apariciones fantasmales, incluyendo un niño perdido deambulando entre los árboles y figuras misteriosas vestidas con ropajes de otra época. Hay algo inquietante en este lugar, como si la propia realidad se distorsionara en el monte Urraca. ¿Pasarías una noche solo en la cumbre? Si alguna vez has tenido una experiencia en esta montaña, compártela en los comentarios. Y ahora, una breve pausa para agradecer a Jennifer Viceri por su apoyo. Realmente significa mucho para nosotros. Si eres nuevo por aquí, suscríbete para formar parte de la familia Origins Explained. Ahora, imagina una ciudad vikinga que muchos consideraban solo una leyenda. Olvídate de la Atlántida. Hemos encontrado una ciudad mitológica diferente, y no estaba sumergida, sino enterrada bajo un parque. Durante décadas, la existencia de esta ciudad fue descartada como un mito, hasta que los arqueólogos finalmente confirmaron que era real. Este inesperado descubrimiento ocurrió durante un simple proyecto de construcción en una pequeña isla polaca. En un parque público de la isla de Wolin, los trabajadores excavaban para levantar una nueva torre de observación. Sin embargo, en lugar de solo mejorar la vista del sitio, terminaron revelando un fragmento perdido de la historia. Bajo la tierra encontraron ruinas antiguas y artefactos sorprendentes. Se descubrió que la torre estaba siendo construida sobre los restos de una ciudad del siglo X. El hallazgo fue acompañado por un minucioso análisis de los artefactos encontrados, lo que reveló técnicas de construcción sorprendentemente avanzadas para la época. Estos vestigios confirmaron que la ciudad no era solo producto de la imaginación, sino una realidad vibrante que influyó en la historia vikinga. Los artefactos fueron identificados como vikingos y los expertos pronto se dieron cuenta de que este hallazgo podría resolver un misterio de más de 500 años. Los investigadores creen que esta ciudad es Jomsborg, mencionada en textos del siglo XII, pero que hasta ahora nunca había sido confirmada. Aunque no es tan legendaria como Asgard o Avalon, Jomsborg era considerada un mito por muchos historiadores, quienes imaginaban que se trataba de una fortaleza ficticia descrita en antiguas sagas. Sin embargo, las evidencias sugieren que era una ciudad real, funcionando como un importante puesto comercial y fortaleza para diferentes pueblos, incluidos germánicos y eslavos. Katarzyna Kaczynska, del Museo de Historia de Wolin, dijo al New York Times que Jomsborg pudo haber sido una especie de Nueva York medieval, albergando a miles de habitantes, con una fuerte presencia militar y un puerto estratégico para que los barcos vikingos se reabastecieran antes de partir en nuevas expediciones. Jomsborg puede no haber albergado extraterrestres, portales dimensionales o pueblos reptilianos, pero este hallazgo demuestra que a veces las leyendas tienen un fundamento real y que los mitos pueden estar escondidos justo debajo de nuestros pies. Hablando de misterios subterráneos, ¿has oído hablar del pueblo lagarto de Los Ángeles? Dicen que hace 5000 años una civilización entera vivía bajo la ciudad y tal vez todavía esté allí hasta hoy. Pero hay algunas cosas que debes saber antes de sacar conclusiones precipitadas sobre esta historia. Bromear sobre el legendario pueblo lagarto puede parecer divertido, pero hay una cantidad sorprendente de evidencias que respaldan este mito popular.
La historia ganó notoriedad nacional el 29 de enero de 1934, cuando el Los Angeles Times publicó un reportaje de portada sobre un ingeniero de minas llamado G. Shelt. Él afirmaba haber inventado una máquina de rayos X capaz de detectar anomalías subterráneas. Usando esta tecnología, Shelt descubrió una compleja red de túneles bajo Los Ángeles, creyendo que estaban llenos de oro y tratando de encontrar una forma de acceder a ellos. Los Ángeles alberga el Fort Moore Pioneer Memorial, el mayor monumento militar de hormigón del país. Mucho antes de su construcción, ya circulaban rumores sobre un tesoro español enterrado bajo Fort Moore Hill. El interés de Shelt por esta colina se debía a su creencia de que allí se encontraba la entrada a los túneles subterráneos. Su teoría fue tan convincente que el condado de Los Ángeles autorizó una excavación, con la condición de que entregara el 50% de cualquier tesoro encontrado. Spoiler: Shelt no encontró oro, pero confirmó la existencia de túneles. Él y su equipo perforaron hasta 250 pies en la colina antes de detener los trabajos. Lo más curioso es que él tenía razón. Hay túneles que serpentean bajo Los Ángeles, con enormes cámaras que recuerdan a salas ocultas. Los científicos explican que estas formaciones son naturales, creadas por la acción del gas subterráneo. Bajo Los Ángeles existe un verdadero laberinto de fósiles, bolsas de gas y fallas geológicas. Un evento que lo confirma fue la explosión de gas de 1971 en el Valle de San Fernando, el peor desastre de este tipo en la historia de California. Durante la excavación de un túnel de agua, 17 mineros murieron al liberar accidentalmente gas subterráneo. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Podrían estos túneles realmente albergar al legendario pueblo lagarto? El reportaje de 1934 del Los Angeles Times afirma que Shelt consultó a un nativo Hopi llamado Little Chief Greenleaf. Esta intersección entre el folclore nativo y los descubrimientos científicos arroja luz sobre cómo las tradiciones orales pueden preservar memorias de eventos reales. Aunque los relatos folclóricos a menudo son vistos con escepticismo, ofrecen valiosas pistas que pueden llevar a nuevas interpretaciones de fenómenos geológicos e históricos. Según él, el pueblo lagarto tenía 3 grandes ciudades subterráneas en la costa oeste. A diferencia de los reptilianos de las teorías de conspiración de David Icke, esta civilización no estaba formada por lagartos reales, sino por una sociedad extremadamente avanzada e intelectualmente superior a los humanos modernos. Fueron llamados así por su profunda reverencia hacia los reptiles. Su obsesión era tal que sus ciudades subterráneas fueron diseñadas con la forma de un lagarto. Según Little Chief Greenleaf, los túneles se extendían hasta el océano y guardaban secretos increíbles. Mencionó que el conocimiento más valioso del pueblo lagarto estaba registrado en tablillas de oro, guardadas en una bóveda subterránea bajo Fort Moore Hill. Sin embargo, hasta hoy no se ha encontrado ninguna evidencia concreta de esta civilización, ni siquiera por el propio Shelt. Según la tradición nativa americana, hace 5.000 años, cuando el suroeste de los Estados Unidos fue devastado por un incendio catastrófico, el pueblo lagarto se refugió bajo tierra. Pero, ¿es posible que realmente haya una ciudad perdida oculta bajo Los Ángeles? Déjanos tu opinión en los comentarios. Hablando de ciudades míticas, un reciente descubrimiento arqueológico podría confirmar un relato bíblico. La historia de Moisés conduciendo a su pueblo hacia la tierra prometida podría haber sido confirmada por un hallazgo sorprendente. La Autoridad de Antigüedades de Israel anunció el descubrimiento de tesoros en la ciudad de Senoa.
La historia de esta ciudad es compleja. Senoa es una aldea israelí fundada en la década de 1950 por inmigrantes yemenitas, pero también es mencionada en la Biblia como parte de la tribu de Judá, apareciendo en el libro de Josué. Curiosamente, la aldea moderna se encuentra junto a ruinas que los arqueólogos creen que pertenecen a la ciudad bíblica de Senoa. El libro de Nehemías menciona que, después del exilio babilónico, los judíos regresaron y reasentaron la ciudad, siendo descendientes de habitantes que habían vivido allí siglos antes. Durante mucho tiempo, Senoa fue considerada una aldea semimítica, conocida principalmente a través de relatos bíblicos. Ahora, los investigadores han encontrado evidencias físicas que pueden confirmar su existencia y su conexión con el Éxodo. Se han descubierto paredes de piedra, fragmentos de cerámica y otros vestigios con aproximadamente 3.200 años de antigüedad. Este es un descubrimiento impresionante, ya que la Biblia afirma que fue en ese período cuando los israelitas llegaron a la región. La coincidencia entre la cronología bíblica y los hallazgos arqueológicos fortalece la posibilidad de que los relatos antiguos tengan una base histórica sólida. Esta alineación temporal invita a los estudiosos a revisar y reevaluar las narrativas tradicionales con nuevas metodologías de investigación. La Tierra Prometida fue alcanzada en el año 1406 a.C., después de 40 años de peregrinación por el desierto. La línea temporal encaja perfectamente, lo que indica que otras ciudades bíblicas son auténticas. Sodoma y Gomorra existieron, Aría también. Pero, ¿qué hay de la tierra de U o la tierra de Nod? ¿Y qué pasa con el jardín del Edén? He hablado de muchas de estas ciudades en otros vídeos, así que échale un vistazo al canal. Ahora, hablemos de una ciudad mítica construida por prisioneros legendarios. Seamos sinceros, ¿quién nunca soñó con encontrar un tesoro escondido? Una de las arqueólogas más renombradas de Grecia hizo el mayor descubrimiento de su carrera. Encontró una ciudad legendaria, construida por prisioneros de guerra de otra ciudad mítica. 2 ciudades por el precio de una. Su nombre es Eleni Cora y ha trabajado en arqueología durante más de 40 años. Fue responsable del descubrimiento de Tanaa, una ciudad mencionada en los mitos griegos. Tanaa fue el hogar del rey Edipo, sí, el mismo del famoso complejo que se casó con su madre y mató a su padre. Según la leyenda, prisioneros de la guerra de Troya fundaron la ciudad alrededor del año 1100 a.C., eligiendo una ubicación estratégica entre Corinto y otra metrópoli. La ciudad prosperó y se convirtió en una de las más ricas de la región. Pero, ¿realmente existió? Hasta ese momento no era más que un mito. Entonces, Eleni Cora hizo su descubrimiento. Bajo colinas y campos áridos del Peloponeso, encontró ruinas que habían sido olvidadas por mucho tiempo. Pero no fue por casualidad. Desde el año 1984, buscaba esta ciudad. La buscó durante años, sin éxito. Al final, la pista vino de un aldeano que encontró un antiguo sarcófago mientras cavaba un canal. Este descubrimiento resalta la importancia del conocimiento local en la identificación de reliquias históricas. Las historias transmitidas de generación en generación a veces pueden revelar secretos enterrados, guiando a los investigadores hacia hallazgos que desafían el consenso establecido. Afortunadamente, él sabía a quién acudir, y así Tanaa dejó de ser un mito. Ahora los arqueólogos tienen un enorme desafío: reconstruir su historia, separando los hechos de la ficción. Descubrieron una antigua carretera, un mausoleo romano, fragmentos de piedra y monedas griegas. ¿Qué más pueden encontrar? Tal vez te estés preguntando, ¿cómo pudo una ciudad tan grandiosa desaparecer? Los especialistas también.
Uno de los mayores misterios de Tanaa es su desaparición. A diferencia de Esparta y Atenas, que aún están habitadas, Tanaa desapareció sin dejar rastro. ¿A dónde fue su población? ¿Dónde están sus ruinas? Existen algunas hipótesis. Los registros históricos indican que Alarico, rey de los visigodos, invadió Grecia en el año 397 después de Cristo, destruyendo ciudades de manera tan meticulosa que las borró de la historia. Es posible que haya hecho lo mismo con Tanaa antes de marchar hacia Roma. Otra teoría sugiere que la ciudad fue desmontada a lo largo de los siglos. Los arqueólogos creen que aldeas vecinas, construidas hace aproximadamente 200 años, usaron piedras saqueadas de sus ruinas. Así, la mitad de la ciudad desapareció, transformándose en otros asentamientos. Pero ahora su historia comienza a resurgir. Hablando de desapariciones, ¿qué tal un continente perdido más grande que la Atlántida? ¿Alguna vez te has encontrado con una teoría tan absurda que no pudiste ignorarla? Prepárate, porque la leyenda de Loria, la tierra mítica de los hombres mono, puede no ser tan ficticia como parece. ¿Parece sacado de una mala película de ciencia ficción? Tal vez. Pero escucha, los científicos no creían en la existencia del continente perdido de Loria hasta que lo encontraron. ¿Es posible que esconda los secretos de una civilización prehistórica de hombres mono? Probablemente no. En el año 1800, algunos estudiosos propusieron que un continente habría conectado Madagascar con la India. Lo llamaron Loria, no por fascinación, sino por razones científicas. El siglo XIX fue una era de descubrimientos. El mundo comenzaba a ser explorado, se catalogaban nuevas especies y aún había muchos misterios. En aquella época, ni siquiera se comprendían completamente los gérmenes. La ciencia era un verdadero lejano oeste del conocimiento. Cuando los naturalistas llegaron a Madagascar, quedaron intrigados por la abundancia de lémures. Había más especies allí que en toda África, y curiosamente, el único otro lugar donde existían lémures era en la India. Los científicos no podían explicar esta conexión. En Madagascar, dado que nunca hubo una conexión terrestre con la India, surge la pregunta: ¿cómo lograron los lémures ancestrales cruzar cientos de millas de océano sin saber nadar? La explicación más lógica era que, en la prehistoria, existía una enorme masa de tierra que permitía la migración de estos animales. Esta teoría no solo respalda la existencia de puentes terrestres perdidos, sino que también se conecta con debates más amplios sobre la evolución y dispersión de las especies. Comparar estas hipótesis con otras evidencias paleogeográficas amplía nuestra comprensión de los cambios dinámicos de la Tierra a lo largo de los milenios. Esta tierra se extendía tanto hacia la India como hacia África. Con el tiempo, este continente fue llamado Loria. A medida que surgían nuevas ideas, teorías cada vez más extravagantes tomaban forma. Médiums y visionarios comenzaron a imaginar lémures evolucionando a partir de una raza exótica de seres hermafroditas llamados Lorans. Rápidamente, estas creencias adquirieron matices extraños. Algunos afirmaban que los Lorans eran humanos extintos, similares a los neandertales o al Homo erectus. Según su visión, nuestros antepasados y los de los lémures eran esencialmente como Goro de Mortal Kombat. Pero mientras Goro era un guerrero de 4 brazos con 4000 años, los lémures siguieron una línea evolutiva diferente. Los científicos del siglo XXI rechazaron la idea de Loria como un continente perdido, considerándola absurda. Sin embargo, en el año 2013, un descubrimiento sorprendió a todos. Geólogos encontraron vestigios de un continente sumergido en el Océano Índico. Este territorio perdido comenzaba al sur de la India y se extendía por cientos de kilómetros en dirección a África. Los científicos
confirmaron que existía, de hecho, una antigua masa continental, bautizándola como Mauritia para diferenciarla del mito. Pero hay un detalle importante. Este continente se hundió hace 84 millones de años, es decir, 30 millones de años antes de la evolución de los lémures en Madagascar. Así, Mauritia no tenía ninguna relación con los lémures ni con civilizaciones humanas. La utopía perdida de Avalón también está rodeada de misterio. Según la leyenda, Avalón fue el hogar de la media hermana del rey Arturo, la bruja Morgana. Algunas tradiciones la describen como una isla, otras como un paraíso donde Arturo habría sido llevado tras su muerte. La búsqueda de Avalón llevó a estudiosos a investigar diferentes lugares, desde Castle Steeds, en Cumbria, hasta las playas de Mallorca. Pero, ¿y si Avalón nunca estuvo perdida? En el siglo XIII, el rey Eduardo II de Inglaterra envió una expedición a Glastonbury, una ciudad en el condado de Somerset. Este episodio ilustra cómo la mitología artúrica se fusiona con la historia real de los lugares sagrados. La reverencia por Glastonbury Tor y la búsqueda de vestigios del legendario rey reflejan la profunda influencia de las leyendas en la formación de la identidad cultural e histórica de la región. En aquella época, la colina de Glastonbury Tor se alzaba sobre los pantanos de la zona, inspirando mitos artúricos. La creencia de que Arturo fue enterrado allí era tan fuerte que el rey ordenó búsquedas. Increíblemente, su expedición regresó con un sarcófago que habría sido llevado a la abadía de Glastonbury. Pero hay un problema. Nadie ha visto ese ataúd en los últimos 500 años. Registros de la época indican que los restos del rey Arturo y la reina Ginebra fueron depositados en una tumba en la abadía. Cuando Eduardo y su esposa, la reina Leonor, visitaron el lugar en el año 1278, la tumba fue abierta y examinada. Un cronista relató que se encontraba en el coro frente al altar mayor. Siglos después, en la década de 1530, el anticuario John Leland visitó la abadía y describió la tumba, hecha de mármol negro, decorada con 4 leones en la base, una cruz en la cabecera y una imagen esculpida de Arturo en los pies. Sin embargo, ningún vestigio de esta tumba permanece hoy en día. Ningún fragmento, ningún hueso, nada. ¿Significa esto que Avalón nunca existió o que la tumba se perdió nuevamente? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Algunos creen que Avalón era solo un pequeño asentamiento cerca de Glastonbury y que Arturo realmente fue enterrado allí. Si ese es el caso, el rey Eduardo pudo haber retirado sus restos hace casi 800 años, haciendo imposible cualquier reencuentro con su tumba. Al fin y al cabo, muchas cosas pueden suceder en 500 años. Ahora, ¿y qué hay de la cueva de Medusa? Las gorgonas no podrían ser reales, ¿cierto? Medusa no podría haber sido una amenaza genuina para los antiguos griegos, ¿o sí? En una cueva oscura y aislada en Gibraltar, un descubrimiento impresionante sugiere un vínculo entre mito y realidad. Los científicos encontraron evidencias de que la figura de las gorgonas podría haberse inspirado en cultos antiguos. Vestigios de adoración a seres similares a Medusa fueron identificados en un antiguo santuario ubicado en la cueva de Gorham. Estos hallazgos incluyen fragmentos de cerámica rota que revelan la imagen de la cabeza de Medusa, que, en este caso, estaba moldeada en cerámica y no compuesta por serpientes de carne y hueso. Aún así, estos artefactos siguen siendo fascinantes. La cueva de Gorham está situada en la base de uno de los pilares de Hércules, marcando la frontera del mundo conocido para los antiguos griegos. Más allá de estos pilares, se creía que existían tierras de monstruos y reinos míticos. La mitología griega describe a 3 gorgonas,
Medusa y sus hermanas, Euríale y Esteno, cada una retratada como un ser aterrador, con cabellos de serpientes venenosas. Lo que frecuentemente no se ve en las representaciones modernas es el resto de sus cuerpos monstruosos. Las gorgonas poseían alas doradas, piel escamosa, lenguas vibrantes como las de los lagartos y colmillos afilados. Con una simple mirada convertían a sus víctimas en piedra. Perseo, el legendario héroe, fue quien derrotó a Medusa. Los mitos de héroes hacen referencias claras a lugares cercanos a la cueva de Gorham y a los pilares de Hércules. Hay indicios circunstanciales que sugieren que una Medusa real pudo haber habitado la región en el siglo VI a.C. La imagen de cerámica recientemente descubierta con su rostro es la pieza que faltaba para completar el misterio. Puede parecer una exageración, pero ¿quién puede afirmar con certeza que los monstruos griegos nunca existieron? Al fin y al cabo, tenemos al ornitorrinco, un mamífero que pone huevos, con pico de pato y veneno. Y una mujer con cabello de serpiente sería tan increíble. Algunos estudiosos sugieren que Medusa podría no haber sido un monstruo, sino una ermitaña o una bruja pagana que llevaba serpientes consigo. Eso no es imposible. Tal vez Medusa fue una mujer real que vivió en la cueva de Gorham o en algún lugar cercano. Las gorgonas podrían haber sido un grupo de curanderas o sacerdotisas. ¿Y qué hay del palacio de Dungar y de la legendaria reina de Saba? Etiopía es un territorio envuelto en mitos antiguos, y la reina de Saba es una de las figuras femeninas más poderosas de la Biblia. Sin embargo, algunos historiadores cuestionan incluso su existencia. Si nunca existió, entonces, ¿quién habría habitado ese inmenso palacio de piedra en Aksum, la antigua capital del reino aksumita? Llamado Dungar, este castillo monumental sigue un estilo arquitectónico único y sin paralelos en el mundo. Lamentablemente, su estructura es un verdadero enigma. El arqueólogo británico Stuart Munro afirmó que la finalidad de sus habitaciones sigue siendo incierta. Análisis arquitectónicos apuntan a soluciones innovadoras en el uso de los espacios, lo que sugiere que la construcción tenía una funcionalidad dual, tanto práctica como ceremonial. Esta ambigüedad funcional alimenta el misterio que rodea al palacio, reforzando la leyenda de la enigmática reina de Saba. Hay salas con pares de piedra, puertas ausentes y cámaras accesibles solo por escaleras retráctiles que descendían desde el techo. El lugar es un verdadero rompecabezas arquitectónico. Fue la reina de Saba quien habitó este trono misterioso con pisos que desaparecen. Dungar es un enigma de ingeniería, y una de las hipótesis más aceptadas sugiere que fue la residencia de la reina de Saba hace 3000 años. Como nadie ha logrado fechar el palacio con precisión ni asociarlo a una civilización específica, sigue entrelazado con la leyenda. La reina de Saba aparece tanto en la Biblia como en el Corán, descrita como una soberana glamurosa y enigmática. Pero, aunque sería fascinante afirmar que fue una figura histórica real, las evidencias son escasas. Hay tantas pruebas de la visita de la reina de Saba a Jerusalén como de la historia de David derrotando a Goliat con una sola piedra. Tal vez un hecho, tal vez solo una leyenda. Los relatos dicen que Saba navegó desde su tierra natal en el año 1000 a.C. hasta la ciudad sagrada, llevando especias y piedras preciosas. Lo que la hace única es que no se arrodilló ante el rey Salomón, sino que puso a prueba su sabiduría. La conexión entre ambos resultó en el nacimiento de Menelik. Años después, Menelik viajó a Jerusalén, de donde supuestamente robó el Arca de la Alianza y la llevó a Aksum. El palacio de Dungar pudo haber sido el hogar de Menelik, donde creció bajo la tutela de su madre, la sabia y benévola reina.
El Arca de la Alianza pudo haber sido escondida allí tras su robo. Etiopía, al igual que el reino aksumita, está llena de leyendas. Los antiguos egipcios llamaban a esta tierra Punt y creían que el Nilo fluía desde sus montañas sagradas. En la Europa medieval, Etiopía era descrita como un reino habitado por unicornios y dragones alados. Hay teorías que afirman que el Santo Grial está escondido en suelo etíope y que allí también viven los descendientes de uno de los 3 reyes magos que visitaron a Cristo tras su nacimiento. ¿Y qué hay de la antigua civilización del Gran Cañón? Con millones de visitantes al año, ¿acaso nadie ha encontrado pruebas concretas de su existencia? Se supone que los antiguos egipcios tenían una ciudad secreta, posiblemente porque era subterránea. El Gran Cañón, con sus impresionantes 277 metros de longitud y 18 metros de ancho en ciertos tramos, es un lugar envuelto en misterio. Civilizaciones antiguas creían que allí se encontraba la puerta hacia la vida después de la muerte, además de habitar ciudades subterráneas, de manera similar al comportamiento de las termitas. En el año 1909, el explorador G.E. Kincaid, asociado con el Smithsonian Institution, lideró una expedición al Gran Cañón, acompañado por el antropólogo S.A. Jordan. Según los relatos, la dupla descubrió la entrada de una cueva en un acantilado empinado y, utilizando cuerdas y poleas, descendieron para explorarla. La exploración de este laberinto subterráneo resalta los enormes desafíos técnicos y logísticos que enfrentaron los investigadores. El descubrimiento de vastos túneles y cámaras refuerza la idea de que civilizaciones antiguas pudieron haber construido estructuras complejas cuyo conocimiento se ha perdido en la bruma del tiempo. En su interior encontraron túneles extensos y cámaras lo suficientemente grandes como para albergar maquinaria pesada. Estos pasajes estaban repletos de enigmáticos artefactos de diversas culturas, incluyendo armas de cobre, recipientes llenos de semillas y objetos con características egipcias y budistas. Kincaid y Jordan concluyeron que la cueva fue construida por egipcios de la antigüedad, estimando que la ciudad subterránea podría haber albergado hasta 50.000 personas. La historia fue publicada en el Arizona Gazette en el año 1909, pero desde entonces nadie ha encontrado nuevamente la cueva. Además, no hay registros oficiales de que Kincaid o Jordan hayan trabajado para el Smithsonian o siquiera existido. Hoy en día, la idea de egipcios en el Gran Cañón se considera solo una teoría de conspiración. Sin embargo, se cree que aún existen numerosas cuevas inexploradas en la región, y hay quienes sostienen que algunas de ellas podrían esconder pasajes hacia otras dimensiones, o incluso haber sido el hogar de seres reptilianos en el pasado. Cambiando de escenario, la civilización amazónica perdida. Durante siglos, los especialistas creían que la selva amazónica era incapaz de sostener civilizaciones complejas, siendo habitada solo por pequeños grupos nómadas. Sin embargo, nuevas investigaciones han desafiado esta visión. Los científicos descubrieron un vasto paisaje moldeado por una sociedad urbana hace aproximadamente 1500 años. Utilizando tecnología de escaneo láser para mapear la selva en Bolivia, encontraron evidencias de una civilización desconocida, bautizada como Carabe. Los registros indican que estas ciudades, construidas entre 500 y 1400 después de Cristo, eran comparables en tamaño y sofisticación a las ciudades medievales europeas. Ubicadas en las llanuras inundables de la sabana amazónica, las áreas analizadas cubren aproximadamente 1700 millas cuadradas. Los escaneos láser revelaron estructuras monumentales,
terrazas, pirámides y asentamientos conectados por una compleja red de canales. La tecnología láser ha revolucionado la arqueología, permitiendo a los científicos mapear áreas inaccesibles con precisión. Este método no solo confirma la grandeza de las construcciones mayas, sino que también resalta las singularidades culturales derivadas del aislamiento de esta sociedad. Según el arqueólogo Mark Robinson de la Universidad de Exeter, el nivel de sofisticación de los Carabe era equiparable al de civilizaciones andinas más conocidas, como los incas. Lo más intrigante es que estas ciudades desaparecieron por completo, siendo devoradas por la selva. Sus vestigios solo pudieron ser identificados gracias a la tecnología de escaneo del suelo. Nadie sabe con certeza qué ocurrió con esta civilización, que mostró impresionantes avances arquitectónicos, pero dejó pocos rastros de su existencia. El uso de tecnologías avanzadas, como el escaneo láser, ha revolucionado la arqueología moderna. Esta herramienta no solo ha revelado estructuras monumentales en la selva, sino que también ha permitido una reinterpretación de los modelos precolombinos, desafiando la visión tradicional sobre la desaparición de las civilizaciones amazónicas. Ahora, cambiando nuevamente el enfoque, un descubrimiento intrigante en Bosnia. En medio del bosque bosnio, una misteriosa esfera de piedra gigante ha despertado curiosidad durante años. Parcialmente enterrada, su superficie pulida la hace parecer una bala de cañón colosal. El arqueólogo Samir Osmanagic, frecuentemente apodado el Indiana Jones bosnio, afirma que la esfera fue esculpida por una civilización desconocida que habitó la región hace más de 1000 años. Según Osmanagic, este pueblo habría dominado el valle donde se encontró la esfera, pero su identidad y el propósito de la estructura siguen siendo un enigma. La gigantesca esfera de piedra encontrada es considerada una formación natural, conocida como concreción. Este proceso ocurre a lo largo de miles de años, a medida que pequeñas partículas minerales se unen, formando capas alrededor de un núcleo central, similar al cemento. Con el tiempo, esta masa crece y adquiere una forma esférica. Dado el tamaño de la esfera en Bosnia, se estima que su formación tomó millones de años. Estudios comparativos indican que, mientras las concreciones naturales pueden formarse a lo largo de eras, la regularidad y disposición de las esferas en Costa Rica sugieren una intervención humana deliberada. Esta dualidad entre lo natural y lo artificial sigue siendo objeto de intensos debates entre geólogos y arqueólogos. Imagina una bola de nieve creciendo mientras rueda cuesta abajo, pero en este caso, la esfera no se mueve y está compuesta por diminutas partículas de roca. Sin embargo, los geólogos no tienen certeza absoluta sobre su origen. En Costa Rica se han descubierto esferas de piedra casi idénticas a las de Bosnia, aunque un poco más pequeñas. La diferencia crucial es que estas fueron esculpidas en una roca volcánica llamada gabbro, que no adquiere naturalmente una forma esférica perfecta. Las piedras de Costa Rica fueron dispuestas en filas y halladas cerca de enigmáticos petroglifos, algunas con un peso de hasta 15 toneladas. Los especialistas aún no saben cómo se transportaron estas enormes esferas. Mientras tanto, en Bosnia, el debate continúa. ¿Fue esta esfera moldeada por manos humanas o es realmente obra de la naturaleza? En el desierto del Sahara, una civilización perdida. En el desierto del Sahara, un equipo de científicos de la Universidad de Leicester, en Inglaterra, reveló vestigios de una civilización perdida. Usando imágenes satelitales, identificaron más de 100 asentamientos olvidados en la región de Libia, incluyendo ruinas de castillos y fortificaciones.
El arqueólogo David Mattingly comparó el hallazgo con el descubrimiento de castillos medievales desconocidos en Inglaterra, destacando la magnitud de esta civilización oculta. Estas construcciones no pertenecían a los romanos, sino a un pueblo poco conocido, los garamantes. La presencia de aldeas fortificadas indica que los garamantes formaban una sociedad sofisticada. Sorprendentemente, los castillos aún conservan muros de hasta 3 metros de altura, y hay indicios de sistemas de irrigación que convirtieron el Sahara en un lugar fértil. A pesar de que antiguos textos romanos los retrataban como bárbaros nómadas, esta civilización dominaba rutas comerciales y estableció ciudades en los oasis del desierto. Sin embargo, hace aproximadamente 1500 años, por razones desconocidas, los garamantes desaparecieron, coincidiendo con la caída del Imperio Romano. Mientras tanto, un sorprendente descubrimiento arqueológico en Miami. En el centro de Miami, durante los preparativos para la construcción de rascacielos, los arqueólogos encontraron evidencias de una civilización que habitó la región hace aproximadamente 7000 años. Antes de que existieran las carreteras pavimentadas, una cultura próspera floreció en la antigua selva de Florida. Entre los hallazgos se encontraron herramientas, armas y restos humanos, lo que sugiere un asentamiento avanzado. Lo más impresionante es que esta civilización antecede a Mesopotamia, considerada la cuna de la civilización, en al menos 1000 años. La investigación en áreas urbanas modernas, como Miami, impone desafíos únicos, donde el concreto oculta historias enterradas. Las evidencias encontradas incitan a una reevaluación de la cronología histórica de la región, señalando un rico tapiz cultural que se remonta a periodos prehistóricos. Sin embargo, dado que Miami es una metrópoli moderna, no existe la posibilidad de excavar toda el área para comprender la extensión de este asentamiento. Cerca de allí, en la bahía de Biscayne, se encuentra el Miami Circle, una estructura de entre 2000 y 3000 años de antigüedad, posiblemente creada por el pueblo tequesta. No se sabe si este grupo fue el mismo que ocupó el asentamiento recién descubierto o si pertenecía a una cultura aún más antigua y avanzada. A pesar de los llamados de la comunidad científica para preservar este sitio arqueológico, la ciudad de Miami parece ignorar los hallazgos, priorizando nuevos desarrollos inmobiliarios. La historia podría estar siendo enterrada bajo el concreto de la modernidad, sin que nunca lleguemos a saber cuán avanzada fue realmente esta civilización. El misterio de las civilizaciones desaparecidas. Con miles de millones en juego, nadie sabe qué puede ocurrir. Lamentablemente, parece que la verdad sobre las civilizaciones perdidas podría ser ocultada una vez más. Un misterio surgió en la India, donde arqueólogos descubrieron vestigios de una civilización olvidada dentro del Parque Nacional Bandhavgarh. Los investigadores encontraron reservorios artificiales y pinturas antiguas, identificando señales de ocupación humana y templos con miles de años de antigüedad. Según el levantamiento arqueológico de la India, así, esta región formaba parte de una ruta comercial. Un pueblo desconocido vivió allí hace 1500 años, tallando cuevas para que los viajeros descansaran. Con el tiempo, la comunidad prosperó gracias al comercio, creando inmensos lagos artificiales, probablemente utilizados para riego y pesca. Los estudiosos creen que esta sociedad era altamente sofisticada. A pesar de su misterio, esta civilización no es tan antigua. Se establecieron en el área hace aproximadamente 1800 años, en el apogeo del Imperio Romano, y prosperaron durante 300 años antes de desaparecer en la oscuridad. Los arqueólogos encontraron vestigios hindúes y monolitos gigantes dedicados a Vishnu,
pero los motivos de su declive siguen siendo inciertos. El Parque Nacional Bandhavgarh albergó una sociedad avanzada que, como tantas otras, sucumbió al tiempo. Modernos para su época, moldearon la tierra a su voluntad, pero sus grandiosas creaciones fueron devoradas por la selva en constante crecimiento. La ciudad olvidada en Kansas. En Kansas, un adolescente ayudó a desentrañar otra civilización perdida del siglo XVI. En la ciudad de Arkansas, los investigadores encontraron los restos de una vasta metrópoli donde vivieron alrededor de 20.000 nativos Wichita antes de la llegada de los europeos. Llamado Etzanoa, este asentamiento fue posiblemente el segundo más grande de Estados Unidos antes del año 1600 y escenario de una batalla entre conquistadores españoles y nativos en 1601. Los españoles, impresionados por la grandeza de Etzanoa, relataron la existencia de más de 2.000 casas, cada una albergando aproximadamente 10 personas. La ciudad era tan extensa que se necesitarían 3 días para cruzarla a pie. Sin embargo, a pesar de su imponencia, fue aplastada por los españoles. El adolescente Adam Ziegler ayudó en el descubrimiento al encontrar una pequeña bala de cañón de hierro, vestigio de la batalla de 1601, cuando los españoles bombardearon Etzanoa hasta que los guerreros Wichita huyeron. Tras la victoria, los españoles tomaron la ciudad, que pronto cayó en el olvido. Lo más intrigante es que una ciudad de tal magnitud fue casi completamente borrada de la historia, generando preguntas sobre las leyendas indígenas de ciudades subterráneas. Tribus como los Apache, Pueblo y Hopi hablan de ancestros emergiendo de un mundo subterráneo después de un gran cataclismo, posiblemente una inundación. ¿Sería posible que una de estas ciudades aún estuviera enterrada bajo los paisajes de Estados Unidos? O quizás oculta bajo las calles modernas. Lamentablemente, nadie puede responder con certeza. La civilización oculta de Guatemala. En Guatemala, arqueólogos descubrieron recientemente una civilización perdida de la era preclásica maya. Utilizando tecnología de escaneo láser para mapear la densa selva, los científicos identificaron alrededor de 1.000 asentamientos repartidos en un área de 650 millas cuadradas. Estas ciudades estaban conectadas por un elaborado sistema de carreteras, comparable a una red moderna de autopistas. Fue como encontrar un país prehistórico interconectado por vías bien planificadas. Lo que hace que este hallazgo sea tan notable es la distancia entre esta civilización y los otros centros mayas. A pesar de pertenecer al mismo imperio, esta sociedad estaba tan aislada que desarrolló sus propios reyes y costumbres. Además, desapareció antes que las demás ciudades mayas conocidas. Los resultados de la investigación no solo revelan la complejidad de estas estructuras, sino que también sugieren que aún hay mucho por descubrir sobre las civilizaciones que alguna vez florecieron y desaparecieron sin dejar explicaciones definitivas. El análisis láser reveló que este segmento de la sociedad maya tuvo su inicio alrededor del año 1000 a.C., es decir, hace aproximadamente 3000 años. Sin embargo, su desaparición ocurrió alrededor del año 150 después de Cristo, cerca de 700 años antes de la extinción de las demás grandes civilizaciones mayas. Los arqueólogos identificaron impresionantes 110 millas de carreteras, y la grandiosidad de las construcciones sugiere un gobierno altamente sofisticado para la época. Esta era una sociedad extremadamente organizada, pero la razón de su desaparición prematura en comparación con los demás mayas sigue siendo un misterio. Mientras tanto, hace 3000 años, en España, floreció una civilización enigmática y única conocida como los tartesos.
Llamados el pueblo teso, algunos creen que eran descendientes de los habitantes originales de la Atlántida, mientras que otros sugieren que tenían vínculos con una raza de gigantes. Con tantas teorías intrigantes, separar la realidad de la ficción se ha convertido en un desafío. Aunque los científicos han estudiado a los tartesos durante algunas décadas, aún queda mucho por descubrir. Lo que hace que esta investigación sea aún más fascinante es el reciente hallazgo de las primeras esculturas de figuras humanas creadas por este pueblo. El descubrimiento de estas esculturas reabre el debate sobre la identidad de los tartesos y su conexión con otras civilizaciones. Las representaciones esculpidas podrían indicar una sociedad con prácticas artísticas avanzadas, cuya complejidad e influencia aún están siendo desentrañadas por los investigadores. Anteriormente, solo se habían encontrado representaciones de gigantes, elementos vegetales o animales. Ahora, con las nuevas estatuas, los científicos finalmente tienen una idea aproximada de cómo eran los rasgos faciales de los tartesos. 5 rostros humanos, esculpidos en piedra, fueron descubiertos en el yacimiento arqueológico de Casas del Turuñuelo, datados del siglo V a.C., exactamente en el periodo final de la civilización tesa en España. Esta cultura duró aproximadamente 500 años antes de desaparecer por completo. Entre las esculturas, 2 representan mujeres y 3 hombres. Pero los arqueólogos aún debaten si se trata de retratos de personas comunes o de deidades. Los tesos eran una sociedad compleja y el hallazgo de estas estatuas dentro de un templo de adobe junto a huesos de animales sacrificados solo ha aumentado el misterio. Después de los rituales, los templos eran incendiados, con las estatuas aún dentro, un comportamiento intrigante que nadie ha logrado explicar. Los tartesos construyeron ciudades magníficas, comparables a las de la antigua Grecia, solo para quemarlas intencionadamente. La razón de este acto sigue siendo un enigma. El sitio de Casas del Turuñuelo solo fue identificado en el año 2015, agregando una nueva pieza al rompecabezas sin resolver. Algunos expertos sugieren que el final de la civilización tesa pudo haber sido causado por un tsunami, que habría sumergido su sociedad bajo una inundación. Si esta teoría es correcta, podría estar vinculada al mito de la Atlántida. Incluso académicos respetados consideran que los tartesos pudieron haber sido la inspiración para esta legendaria ciudad perdida. Al reunir estas narrativas, se hace evidente que la búsqueda de civilizaciones perdidas es una invitación a explorar lo desconocido. Cada descubrimiento no solo desafía nuestras concepciones preestablecidas, sino que también nos impulsa a cuestionar los límites entre el mito y la realidad, alimentando la esperanza de que, bajo la superficie de la historia, aún existan secretos por revelar.